안녕하세요. 팝송 가르쳐주는 남자. 오늘은 여러분의 신청곡 키사스 라틴 음악 가운데서 아주 유명한 곡이죠. 트리오 로스 판초스 버전으로 함께합니다. 상세한 부분 연습 가사 해석 함께합니다. Siempre que te pregunto, 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 que cuándo, cómo y dónde, que cuándo, cómo y dónde. 글씨 그대로 읽으면 돼요. que cuándo, cómo y dónde, 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 que cuándo, cómo y dónde. Tú siempre me respondes, 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 tú siempre me respondes. Quizás, 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 quizás. 난 항상 그대에게 묻곤 하지요. 언제, 어디서, 어떻게 라고. 그대는 늘 내게 대답합니다. 그럴 수도 있지, 그럴 수도 있지, 그럴 수도 있지. 예, 이렇게, 이런 해석이 되네요. 자, 그 다음에 두 번째 단락입니다. Y así pasan los días, 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 y así pasan los días. Y yo hoy desesperando, y yo 다음에 hoy가 있어요. hoy. Y yo hoy desesperando. 악보와 이 가사 이 활자에는 없는데요. y yo hoy가 있다. 꼭 그렇게 생각하세요. Y yo hoy desesperando, 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 y tú contestando, y tú contestando, tú. 예, 리듬 잘 타세요. Y tú contestando, y tú contestando, y tú contestando, y tú contestando, 이렇게 해도 되고요. y tú contestando, 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 quizás.
그대는 시간을 잃고 있는 거예요. 생각하고 생각하느라고. 하지만 그대가 진정으로 원하는 것 때문이라면 언제라도, 언제까지라도 이런 뜻이라고 하네요. 자, 제가 스페인어를 잘 모르기 때문에 해석을 퍼와서 지금 그냥 읽고 있어요. 그래도 해드리는 게 나을 것 같아서 제가 자신 있게 하는 해석은 아니고요. 네. 퍼와서 좀 읽고 있습니다. 네. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. tas의 강박자가 들어가요. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. 여기가 가장 어렵기 때문에 몇 번 반복합니다. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. 제가 꼬일라 그러죠. 자. Estás perdiendo el tiempo. 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 Tiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Pensando, 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 pensando. 과자 이름이 나오는 것 같아요. 자, 산도. Estás perdiendo el tiempo. Pensando, pensando. Estás perdiendo el tiempo. Pensando, 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 pensando. Estás perdiendo el tiempo. Pensando, pensando. Pensando, pensando. 여기도 좀 어렵습니다. Por lo que más, por lo que más, por lo que más, por lo que más, por lo que más tú quieras, tú quieras, tú quieras, tú quieras. Por lo que más tú quieras, 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 por lo que más tú quieras. Pensando, pensando, por lo que más tú quieras, 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 por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? hasta 하지 마시고 hasta. H는 묵음이 되겠습니다. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por lo que más tú quieras, por lo que más tú quieras, por lo que más tú quieras. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 여기까지의 해석은 그대는 시간을 잃고 있는 거예요. 생각하고 생각하느라고. 하지만 그대가 진정으로 원하는 것 때문이라면 언제까지라도, 언제까지라도. 뭐 그런 내용이라고 하네요. 자. 네. 그러면은 이 부분을 조금 반복해 보겠습니다. 한번 연습해 보세요. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 네, 다시 한번 갑니다. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Y así pasan los días. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, 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 y así pasan los días. Y yo voy desesperando, y yo voy desesperando, y yo voy desesperando, y yo voy desesperando, y yo voy desesperando. Y tú contestando, y tú contestando. quizás. 네, 그럼 여기도 한번 반복해서 한번 가볼게요. Y así pasan los días, y yo voy desesperando, y tú contestando. quizás. 딴딴딴 따라따라따라 이렇게 가는데요. 다시 한번 가보겠습니다. 한 번만 더 갈게요. Y así pasan los días, y yo voy desesperando, y tú contestando. quizás. 이렇게 해서 간주가 한참 흐르고요. 그 다음에 다시 돌아갑니다. Siempre que te pregunto, siempre que te pregunto, siempre que te pregunto, siempre que te pregunto. 반복이니까 그냥 넘어갈게요. Que cuándo, cómo y dónde, que cuándo, cómo y dónde, que cuándo, cómo y dónde. Tú siempre me respondes, tú siempre me respondes, tú siempre me respondes, tú siempre me respondes. quizás. 네, 한번 반복할까요, 여기도? 반복할게요. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. quizás. 네, 다시 한번 갑니다. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. quizás. 그 다음에 Y así pasan los días, 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 y así pasan los días. Y yo voy desesperando, y yo voy desesperando, y yo voy desesperando. Y tú contestando, y tú contestando, y tú contestando, y tú contestando. tú 해도 되고요. tú 해도 됩니다. 자, y tú contestando. quizás. 네, 여기도 한번 가겠습니다. Y así pasan los días, y yo
hoy desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 pensando. Por lo que más tú quieras, por lo que más tú quieras, por lo que más tú quieras, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿hasta cuándo? 한번 반복할까요? 자, 네, 한 번만 더 해보세요. 여기가 제일 어려우니까. 갑니다. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿hasta cuándo? 한 번만 더 갑니다. 자, 네, 준비하시고요. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿hasta cuándo? Y así pasan los días, y así pasan los días, y así pasan los días. 또는 ay, así pasan los días. 또 이렇게 좀 빨라지기도 하는데 여기에는 안 나왔네요. 자, ay, así pasan los días, ay, así pasan los días. 그냥 부르시죠, 뭐. 예. 어떤 버전에는 그게 있고 어떤 버전에는 없고 그래요. 그냥 y así pasan los días. 틀린 건 아니니까요. y así pasan los días. Y yo hoy desesperando, y yo hoy desesperando, y yo hoy desesperando, y tú contestando, y tú contestando, y tú contestando. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. 맨 마지막에 quizás, quizás, quizás. 이렇게 끝내도 되고요. quizás, quizás, quizás. 이렇게 좀 활기차게, 좀 세게 끝내도 됩니다. quizás, quizás, quizás. 네, 세게 끝내도 됩니다. 자. 끼사스, 와이샤스, 속사스 뭐 이런 방송 멘트도 있었는데 자 오늘 하여튼 그 끼사스 제가 뭐 해석은 이거 완전 엉터리고요. 그냥 해석은 신경 쓰지 마세요. 제가 그 어디서 퍼와서 그냥 읽은 겁니다. 제가 스페인어를 잘 모르기 때문에 딕션은 알지만 이 가사 내용은 잘 모릅니다. 사실. 그래서 해석은 막 달았지만 사실 자신이 없어요. 자 이게 맞는지 틀리는지 잘 모르고 인터넷에서 베낀 거기 때문에요. 하여튼 이 노래 한번 잘 연습해서 유명한 라틴 음악이니까 어디 가서 불러도 호응도가 상당히 좋은 그리고 quizás 이 부분에서 또 사람들이 따라 하니까요. 참 좋습니다. 예. 하여튼 상세한 부분 연습과 가사 해석은 여기서 마치고요. 강의가 유익하셨으면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 별도의 창에서 전체 부르기 남성키, 여성키 또 진행되니까 마무리 연습은 거기서 해보세요. 감사합니다. 좋은 하루 되세요.